¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Estamos muy contentos de tener nuevamente a la doctora Sara Bistre Cohen. Bienvenida y bueno, pues con un súper tema. ¿Cómo elegir el analgésico adecuado para tu paciente? Gracias a todos los que están conectados en las diversas plataformas. Y bueno, pues para los que se conectan por primera vez, vamos a leer su currículum. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle, expresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, miembro fundador del Consejo Mexicano de Algología, diplomado en cuidados paliativos, académica en Ciencias de la Salud en la Universidad Anáhuac del Norte, miembro del Comité Científico del Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy, miembro de la International Association for the Study of Pain, exsecretario de la Federación Latinoamericana de Dolor, expresidente de Academia y profesora de la UVM, excoordinadora de la Clínica del Dolor del Centro Médico ABC y exprofesora del dolor de los internos de pregrado y escuela de fisioterapia. Y bueno, pues sin más preámbulo, bienvenida doctora, le cedemos el micrófono, adelante. Pues muchísimas gracias. Yo ya me siento aquí de la familia del portal de odontólogos, que ya lo saben, entonces me encanta. La retroalimentación ha sido fantástica, extraordinaria, entonces eso me da así como más energía para transmitirte este conocimiento. El tema de hoy va a ser de mucha importancia para tu práctica clínica. No sé si me has visto antes, pero los que ya estuvieron en pláticas anteriores nos habíamos enfocado a lo que son los AINES nada más, pero hoy te voy a hablar de los analgésicos en general. ¿Cómo vas a elegir el analgésico para tu paciente, el ideal para tu paciente? Entonces, primero te quiero decir que tenemos muchas opciones como analgésicos. Analgésicos no nada más son los AINES, analgésicos también son opioides, ya sean débiles y potentes. Y más adelantito te voy a preguntar si tú utilizas opioides, porque es una herramienta fantástica que puedes incluir en tu práctica diaria. Y dentro de la medicina del dolor tenemos un grupo que se llaman adyuvantes, que son medicamentos que sin ser analgésicos alivian el dolor. Y de estos tenemos los antidepresivos, los anticonvulsivantes, que ahorita más adelantito te voy a explicar por qué actúan como analgésicos, relajantes musculares, glucocorticoides, que me he dado cuenta en las conferencias pasadas que es como que algo, esto te causa un poquito de duda, el glucocorticoide, que también vamos a hablar de eso, y los anestésicos, que tú eres un maestro en el manejo de los anestésicos. ¿Y tú sabías que los AINES son el grupo farmacológico más vendido en el mundo? Y esto te lo digo porque tú seguramente en tu práctica lo que más recetas son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y los errores más frecuentes en la prescripción en México, y pues ya sé que me estás escuchando de América Latina y a veces esta transmisión llega hasta Europa, entonces me va a encantar que me pongas ahí en tus comentarios cuál es la experiencia en otros países. Pero por lo pronto en México los errores son los más frecuentes y esto es porque no sabemos cómo indicarlos. Y no nada más eso, sino que de repente tenemos una opción de 485 diferentes nombres comerciales de los AINE y a veces pensamos que todos son lo mismo y no todos son lo mismo porque tenemos que identificar cuáles son las propiedades del AINE que queremos para nuestro paciente. A ver, tú en tu cabeza, lástima que no te puedo ver porque me encanta la interacción, pero piensa tú
cuáles son los 2 o 3 o 4 o 5 analgésicos, los AINE que usas más frecuentemente, y después de esta plática tú sabrás si sigues en ese camino o lo vas a modificar. Y te recuerdo finalmente que estamos tú y yo aquí para el beneficio de nuestros pacientes. En México la automedicación es elevadísima y la mayoría de las veces, con los AINE, la indicación es equivocada. Entonces tú, ¿cuál o cuáles prescribes? Y tú, si le controlas el dolor a tus pacientes, yo te pregunto, ¿sabes cuántos AINE tienes que dar al mismo tiempo? 1, solo 1. Tú no puedes dar 2 o 3 o 4 AINE. Y esto es porque todos los AINE actúan de la misma manera. O sea, bloquean la cascada del ácido araquidónico. Y aunque des 2 o 3 o 4, no vas a dar más analgesia y vas a tener más efectos secundarios indeseables. Entonces, si solo vas a dar 1, piensa, ¿qué quieres de tu AINE? ¿Más poder analgésico, más poder antiinflamatorio, más poder antipirético o más poder antiespasmódico? Porque estas son las propiedades de los AINE, pero unos destacan más de otras. Por ejemplo, uno que es súper analgésico es el ketorolaco. Si buscas un AINE que tenga mucho poder antiinflamatorio, por ejemplo, ahí está el ketoprofeno, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, que de lo que he leído, porque yo no soy odontóloga, pero de ya casi después de leer tantas cosas para dar estas conferencias, tú manejas mucha inflamación en tu práctica clínica o porque tu paciente llega ya con un proceso inflamatorio o porque tú lo vas a provocar con alguna intervención. Tenemos otra propiedad del AINE también que es antipirético, que baja la fiebre. No existe mejor AINE que el metamizol para bajar la fiebre. Bueno, de hecho ya va a quedar clasificado fuera de los AINE, pero todavía están ahí. ¿Y tú sabías que hay algunos AINE que tienen efecto antiespasmódico? Y estos son clonixinato, delicina y la indometacina, por ejemplo. Entonces, si tienes a tu paciente y ya le vas a prescribir, piensa qué es lo que tú le tienes que dar a tu paciente dependiendo sus necesidades. Y aquí esta tablita es lo que te decía, todos de una manera o de otra actúan igual, inhibiendo la cascada del ácido araquidónico, inhibe prostaglandinas y entonces va en contra del dolor y la inflamación, pero no los puedes combinar, otra vez te repito, porque no vas a dar más analgesia y sí vas a dar efectos secundarios indeseables. Y hay muchas consideraciones del AINE. Tienes que saber, bueno, yo siempre digo 1. Dice, bueno, pues si la doctora dijo que solo 1, pues vamos a darle 10. No, pues no, porque acuérdate que los AINE tienen efecto techo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque subas, hay una dosis máxima diaria. Por ejemplo, el paracetamol, que ahorita te voy a hablar del paracetamol, que es muy interesante este analgésico. Y te voy a decir porque te digo de esto porque es lo que más se receta en este país. Los odontólogos, tú que vives en este país, no sé en otros países, lo que más recetan los odontólogos en México es el paracetamol, que no es un AINE, es un analgésico especial, atípico, porque su mecanismo de acción no nada más es periférico, sino también es central. Y además todos los AINE se unen a la misma proteína y el paracetamol se une a una proteína diferente. Regresando a lo del efecto techo, el paracetamol, que es lo que más se receta en México, y por eso te pongo ese ejemplo, el efecto techo son 3 gramos al día. Si das 4, 5, 6, no vas a tener más analgesia y vas a tener efectos secundarios indeseables. Regresando a los AINE, ok, la doctora dijo que un AINE nada más, ok. Pues ya se lo diste y resulta que pues no te alcanza la analgesia, pero para que se potencialice el AINE y tu paciente esté más confortable y tú estés más feliz, lo puedes combinar con paracetamol. El AINE de tu elección, no importa cuál, con paracetamol. Y si no te alcanza, lo vas a combinar con un opioide, que ahorita te voy a decir cómo le vas a hacer. Tú cuando vayas a un AINE, ¿qué es lo que más recetas? Porque es lo que más recetas. Tienes que tener mucho cuidado con si tu paciente tiene enfermedad acidopéptica. Si lo vas a dar por un periodo muy cortito, le puedes dar algo que le proteja la mucosa gástrica, pero si tu paciente tiene insuficiencia renal, tú no le puedes dar ningún AINE, ¿de acuerdo?
Y ahora, ¿qué tal? Vamos a meternos terreno que luego no te gusta. ¿Qué tal esta foto? ¿No te fascina? Entonces ahí está el opioide y ahí está el médico y dice, no, yo no doy opioides. Tú de los que me estás escuchando ahorita, ¿tú recetas opioides? Pues según las estadísticas de un estudio que traigo que te va a fascinar, pues en México los odontólogos casi no recetan opioides y esto es por muchas razones. Pero los opioides son maravillosos. Mira, no tienes que saber de todos. Ahora, si te gusta la farmacología y le quieres entrar de lleno a manejo de opioides, es maravilloso. Con que yo me quedaría feliz si tú el día de hoy te llevas en tu mente que por lo menos vas a probar un opioide débil. Y yo te invito a que utilices el tramadol. El tramadol es un opioide que además viene en diferentes vías de administración, desde gotitas, en combinación con paracetamol, inyectable, en fin. Y ese viene solo o con combinación. La codeína en México solo viene combinada con paracetamol, que también es extraordinario. Entonces, siéntete cómodo, empieza a manejar allí los opioides. Tramadol a mí me gusta mucho. Y ahí para que vayas haciendo tú tus combinaciones beneficio a tu paciente. Pero ahorita te voy a decir en qué pacientes. Ahora, los opioides también hay potentes. La reina de los opioides es la morfina, pero en México ya tenemos metadona, buprenorfina, oxicodona, tapentadol, fentanilo y otros más. Esto, si tú decides darlo dependiendo la severidad del dolor, que ahorita lo vamos a ver, no se deben de combinar o das opioide débil o das opioide potente. Y regla general en opioides es start low, go slow. Tú comienzas con dosis chiquititas y te vas subiendo. Hay pacientes en la historia clínica que yo sí les pregunto si son vírgenes en el área de los opioides, porque si ya vienen conmigo, que por lo general cuando vienen a manejo de clínica del dolor, ya vienen con opioides desde antes, entonces si ya vienen y ya tienen 1 año, 2 años, no sé, 6 meses ya con un opioide, entonces yo ya puedo empezar con dosis un poquito más altas. Los efectos secundarios de los opioides, tienes que anticiparte porque una de las razones de abandono de tratamiento por opioides son los efectos secundarios. ¿Y sabes cuál es el que más da? Piensa cuál. ¿Cuál crees que sea el efecto secundario por el cual los pacientes abandonan el tratamiento? La constipación, aunque no me lo creas. Porque si tú comienzas poquito y vas subiendo, al principio tal vez 1 o las primeras 2 dosis por ahí, pero no más, tu paciente va a estar como mareado, tal vez tenga un poquito de náusea, pero se le quita. Pero lo que nunca se le va a quitar a tu paciente es el estreñimiento. Entonces, si das un opioide con la mano derecha el opioide, con la mano izquierda vas a dar el laxante o algo para ayudarle. Ahora te voy a dar un tip de oro con esto de los opioides. Si un paciente tú le empiezas a dar un opioide y está bien y de repente, digamos que a la semana, 2 semanas, si es un paciente crónico sobre todo, empieza a vomitar y eso es porque te estás subiendo de la dosis. Fíjate qué interesante, lo que contrarresta los efectos secundarios de los opioides es el propio dolor. Mira, tú que estás ahí, no sé en qué parte estás, si estás en tu casa, si estás en el consultorio, no sé dónde estés, pero imagínate que juntito de ti, ahí te lo mando aquí vía electrónica, te voy a mandar por ahí el opioide que tú quieras. ¿Cuál eliges de todos los que están ahí? Pues imagínate que te lo tomas en este instante así, o te lo inyectas, o te lo pegas con un parche, como tú quieras. ¿Qué pasa si en este momento tú ahorita ingieres o te administras un opioide en este instante? Muchas veces, y seguramente piensas, no hombre, me voy a poner así peace and love, super high, me voy a sentir increíble. Pues no, si tú no tienes dolor y te tomas un opioide, vas a empezar a vomitar y te vas a empezar a marear. Lo que contrarresta los efectos secundarios de los opioides, otra vez, es el dolor. Y mucho cuidado, en quienes sí tienes que tener muchísimo cuidado cuando prescribes un opioide. Cuando hagas la historia clínica, colega, pregúntale si tiene adicción a alguna sustancia, porque si tiene adicción a alguna sustancia, ese paciente sí se puede ser
adicto al opioide. Ahora te voy a decir la diferencia en adicción y dependencia física. Ponme atención. La adicción es el uso compulsivo de una sustancia sin un fin médico que cause daños al individuo y a la sociedad. La adicción es la dependencia psicológica. Y la dependencia física, a diferencia de la adicción, es cuando el cuerpo reconoce el beneficio de una sustancia. Por ejemplo, si un paciente es diabético y se inyecta insulina, ¿es adicto o dependiente? Pues es dependiente. Si un paciente convulsiona y necesita un anticonvulsivante, ¿es adicto o dependiente? Dependiente. Y si un paciente tiene dolor y necesita un opioide, no se va a hacer adicto, se va a hacer dependiente, sobre todo a largo plazo. Si tú lo usas para una cirugía y lo vas a usar un día, 2 días, 3 días, no va a ser ni siquiera la dependencia física. La única manera es probando. Así es que yo te invito que lo hagas esto. Yo al final de esta plática están todas mis redes sociales donde me puedes contactar y los que me conocen saben que sí contesto a todos. Y si tienes alguna duda, entonces me escribes. Pero date la oportunidad porque es algo que puedes tú incluir en tu práctica clínica. Ahora vamos a ver esto de los adyuvantes. Como yo te decía al principio, adyuvantes son medicamentos que sin ser analgésicos van a ayudar al alivio del dolor. Mira, los antidepresivos son extraordinarios para el manejo del dolor, sobre todo para el dolor de tipo neuropático. Puede ser que en tu práctica veas neuralgia del trigémino, por ejemplo, que veas ahí algo de herpes zóster, que veas algo que tenga un componente radicular. Entonces es muy interesante que tú sepas esto de los antidepresivos. Mira, fíjate bien, hace 60 años, se empezaron a utilizar los antidepresivos tricíclicos, pero ve qué interesante. ¿Sabes cómo descubrieron que los antidepresivos sirven para el dolor? Porque hace 60 años en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos se dieron cuenta que a los pacientes que les daban antidepresivos tricíclicos, que eran los que se usaban en ese entonces nada más, tenían menos dolor. Entonces dijeron, ¿por qué? Porque tiene esta propiedad de que como inhibe la recaptura de serotonina y norepinefrina, eso quiere decir que aumenta en la sangre la serotonina y noradrenalina. Entonces hace que los pacientes, además de que se module su dolor, lo que va a hacer es que pues, se van a sentir mejor y va a ser dependiendo la dosis. Entonces, si llega contigo un paciente, bueno, ahorita los tricíclicos se siguen usando, tienen efectos secundarios y son buenos, bonitos, baratos, pero si los sabes utilizar, úsalos. Si no, ya existen estos inhibidores selectivos como la duloxetina. Pero si tu paciente llegas de cuenta al ratito, haz de cuenta que ya está tu paciente al ratito o mañana ya lo tienes en consulta y tiene neuralgia del trigémino o neuralgia posherpética, lo que tú quieras de dolor neuropático, inclusive algunas neuropatías diabéticas dolorosas que pueden dar en cualquier parte del cuerpo. Si tú le dices, oiga, ¿qué cree? Que ya le voy a dar algo buenísimo para que se le quite esto que arde, quema, toque eléctrico, ¿no? Si tú se lo das y no le explicas que va a empezar a hacer su efecto a las 2 semanas, tu paciente te va a hablar al ratito y te va a decir, oiga, es que me dio esto, pero no me quita el dolor. Es que estos son neuromoduladores, modulan el dolor. Entonces tú se lo vas a mandar y le vas a decir, fíjese que en 1 semana, en 2 semanas le va a empezar a hacer efecto. Ok, y entonces tu paciente se te queda viendo. O sea, imagínate que tu paciente dice, no, bueno, este doctor o doctora me dice que en 2 semanas se me va a quitar el dolor. ¿Qué haces de mientras? ¿Qué haces de mientras? Pues le das un opioide como el tramadol, porque ¿qué crees? Que el tramadol también inhibe la recaptura de serotonina y norepinefrina, no tan selectivo, pero además actúa a nivel de los receptores Mu, como todos los opioides, y entonces tú puedes comenzar con dosis muy chiquitas de tu opioide, como tramadol, y ya que empieza a hacer efecto tu antidepresivo, pues le vas quitando el tramadol. Todo va a depender de tu paciente. Si es dolor crónico, los antidepresivos, pues mínimo 3 meses. Aquí la verdad es que ya son tan buenos estos antidepresivos y tan selectivos que no hay realmente efectos secundarios que te tengas que preocupar. Pero te voy a dar un tip de oro.
Si tú das un antidepresivo para depresión, para dolor vas a usar la mitad de la dosis. Supongamos que duloxetina la estás usando para un paciente deprimido, 60 miligramos. Lo que vas a usar para un paciente con dolor son 30 miligramos. Entonces, no te vayas a pasar de la dosis porque siempre piensa en tu antidepresivo. ¿Quieres para dolor neuropático o quieres para depresión? Ahora, hay muchos pacientes con dolor que se deprimen. Entonces, pues no sabes, esto también los puede ayudar. Perfecto. Ahora, hay otros que me gustan mucho que son los gabapentinoides, bueno, que son los anticonvulsivantes. Y te pongo aquí carbamazepina, que pues ya no se usa tanto, pero en medicina siempre decimos la medicina basada en la evidencia, pero a veces es la medicina basada en la existencia. Aquí en el sector salud, y pues no sé, en otros países hay médicos que me están escuchando, pues a veces sí, lo que hay, pues es lo que vamos a utilizar, y a veces lo único que tenemos es a veces la carbamazepina, pues eso vamos a usar, o a veces, por ejemplo, como te decía de los antidepresivos, a veces nada más tenemos tricíclicos, pues esos vamos a utilizar. Aquí los que utilizamos es los gabapentinoides, que fíjate bien, o vas a usar, y se divide en dos, en gabapentina o pregabalina. No los puedes revolver, o gabapentina o pregabalina. Y otra vez empiezan a hacer su efecto en 2 semanas. Entonces tú dices, oye, ¿y cómo, por qué elijo gabapentina o por qué mejor la pregabalina? Fíjate, esto es muy importante. Si tu paciente es viejito, no le des la pregabalina porque luego tienen trastornos cognitivos, a menos que comiences con una dosis de 50 miligramos en la noche bajitito, pero nunca comiences con 150 miligramos porque los pacientes tienen trastornos cognitivos. Yo cuando llegó a México, que no sabíamos muy bien, teníamos que ir adaptando esto de las dosis, yo a un paciente le di la pregabalina 75 miligramos, un viejito, bueno, era viejita, y llegó manejando un lugar que ella no quería llegar, entonces hay que tener cuidado. También estos son de menos a más, comienzas con la menor dosis. Mira, los antidepresivos los puedes dar algunos en la mañana, algunos en la noche, pero lo que son los anticonvulsivantes de preferencia en la noche porque les da mucho sueñito. Y si es un viejito, mejor dale gabapentina, me gusta más, y la pregabalina a mí no me gusta mucho en los viejitos. Ok, entonces, mínimo 3 meses de menos a más. ¿Cuál es el mecanismo de acción en estos? ¿Por qué sirven? Otra vez son neuromoduladores. Cuando hay dolor neuropático, aumenta la sustancia P y aumenta el glutamato. Entonces, ¿qué van a hacer los anticonvulsivantes? Van a bajar la sustancia P y el glutamato y van a neuromodular el dolor. Por eso es que sirve. Mucha gente dice, es que no entiendo por qué. Pues esta es la razón. Y si te pones a ver, los antidepresivos actúan de una manera diferente, los adyuvantes de otra también. Y bueno, hay otros adyuvantes y yo veo por ejemplo, en las pláticas pasadas, como que me preguntan mucho de los glucocorticoides. Ustedes que están en el gremio de la odontología, ¿tú lo usas? Yo te pregunto, porque siempre tengo estas preguntas de ustedes. Los glucocorticoides son los antiinflamatorios más potentes que existen, pero no es un analgésico como tal. Pero si quito la inflamación, quito el dolor. Tú tienes un arma grandiosa, maravillosa, y yo siempre te lo aplaudo y te lo reconozco que es genial, que es el anestésico, porque la anestesia, pues con eso ya vas a quitar el dolor. Y esta vez incluí también lo de los relajantes musculares, porque siempre me preguntan en este portal de odontólogos, cuando doy estas pláticas para el manejo del dolor, de los relajantes musculares, sobre todo si tú tienes pacientes con disfunción temporomandibular, las tienes, no sé, tienes que relajar los músculos. Luego hay también el síndrome miofacial que pueden tener estos pacientes. Entonces, este es otro adyuvante que puedes utilizar para tus pacientes. Y bueno, fíjate bien, si los efectos secundarios evita que se sumen, o sea, si el opioide le va a dar sueño, si el antidepresivo le va a dar sueño, si el anticonvulsivante le va a dar sueño, pues ten mucho cuidado porque se pueden sumar los efectos secundarios y pues entonces el paciente pues no se la va a pasar muy bien. Entonces esto
Si te apegas a las dosis, si lo haces de menos a más, el paciente va a estar bien. Y siempre anticípate y dile, oye, tal vez tengas esto, tal vez tengas lo otro, para que cuando vengan y ya no tengan que reclamarte. Muy bien. Esta definición me encanta. Entonces, lo que tú vas a manejar, colega que me estás escuchando, para tus pacientes en el área de la odontología, en el área donde tú te desenvuelvas. Es preciosa esta definición, porque la analgesia multimodal, fíjate bien, es la combinación de dosis bajas de fármacos diferentes, de grupos farmacológicos diferentes con mecanismo de acción diferente para dar analgesia y evitar efectos secundarios indeseables. Entonces, no tienes que echar bombas de AINES, bombas de opioides, bombas de los adyuvantes, no. Combínalos a las dosis mínimas necesarias dependiendo tu paciente, van a hacer sinergia y entonces tu paciente va a estar muy, pero muy bien. Y te vuelvo a repetir, una de las causas de abandono del tratamiento de analgésicos son los efectos secundarios indeseables. No sé, piensa tú en algún paciente que hayas tenido con esto. Bueno, y en tu área, ¿en dónde puedes ocupar cualquiera de estos? Bueno, va a depender si tu paciente tiene dolor pulpar, periodontal, severo, desórdenes temporomandibulares, después de un tratamiento que tú le hayas hecho, después de una cirugía. Hay cirugías que son muy dolorosas, entonces ahí considera también un opioide. Y bueno, tú aquí le puedes agregar lo que tú quieras, pero tienes aquí una gama de opciones muy interesantes para que tu paciente o le alivies o le quites el dolor. Y eso es lo que te decía. Esta tablita ya la he presentado, pero me fascina. Es un estudio que se hizo aquí en México y como puedes ver, lo primero, lo que más recetan los odontólogos en este país es el paracetamol, que como ya decíamos, el paracetamol ni siquiera tiene tanto efecto ni tan analgésico ni tan antiinflamatorio, que es básicamente lo que tú estás buscando en tu paciente. Y otras cosas que recetan aquí en México es el ibuprofeno. Ten cuidado con pacientes hipertensos. El ketorolaco, que es muy bueno, solo que no lo puedes dar más de 2-3 días. Naproxeno, diclofenaco y ketoprofeno. Estos son los que más se recetan en México. Y ve estas tablas que también me encantan. Las combinaciones casi no combinan, pero pues si te pones a ver la figura 2, casi no combinan. ¿Por qué no combinas? Y son muy poquitos los que combinan. Y en la tabla 3, si la puedes ver abajito con barras amarillas, ahí vemos qué usan en general de lo que son de los antiinflamatorios, pues son, bueno, los AINE con más efecto antiinflamatorio, naproxeno, ibuprofeno y los que ya te había dicho. Y mira qué interesante, en la figura 4, pues usan glucocorticoides poquito, pero en la 5, o sea, casi nadie, fíjate bien, casi nadie usa opioides. Entonces, yo espero que después de esta charla que estamos teniendo en esta maravillosa tarde de septiembre, consideres por lo menos que, wow, puede ser que por ahí un opioide le pueda ayudar a mi paciente. Y mira, tú no sé si trabajas, bueno, a qué te dediques, pero si tienes ahí tu anestesiólogo y te ayuda a alguna de estas cirugías, pues si tú no lo quieres hacer, pues que lo haga el anestesiólogo. La idea es que tu paciente no tenga dolor. ¿Sabes qué es lo interesante de este estudio? Que lo más prescrito, como te decía, fue el paracetamol, que no se considera un AINE. Y te voy a decir algo interesantísimo también, que daban el medicamento por razón necesaria. Es cuando le duela, se lo toma. Y en medicina del dolor eso está obsoleto. Si tu paciente va a tener dolor un día o toda la vida, tú le vas a dar el medicamento con horario. Que más adelantito te voy a enseñar una gráfica, está padrísima, pero ya no le des el medicamento cuando le duela. Así quitas terceros molares, por ejemplo, y va a tener dolor un día, pues se lo vas a dar el medicamento con horario. Antes de que tú prescribas, tenemos sí que considerar dos cosas. El dolor agudo y el dolor crónico se tratan diferente. El dolor agudo sí lo puedes quitar, el dolor crónico no lo quitas, lo alivias. A ver, colega, tú que me estás escuchando, ¿tú has tenido dolor? ¡Qué bueno!
Y yo también, y qué bueno que todos tengamos dolor, porque es un mecanismo de nuestro cuerpo que está diciendo que algo está mal. Hay muchas definiciones, esta es una definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, y el dolor lo que es una sensación desagradable, y tan desagradable va a ser como aquello que lo esté ocasionando. Cuando un paciente hay dolores, bueno, obviamente de los agudos uno es el posoperatorio, y estoy segura que cuando tú le has dicho a un paciente, bueno, dependiendo de la cirugía, oiga, cirugía, ¿qué son los temores más grandes que tienen estos pacientes? Pues uno, que le duela, y pues de que le va a doler, le va a doler. No existe ninguna cirugía, por más pequeña que sea, que no cause dolor. Entonces, anticípate a bloquear las vías del dolor desde antes. Y otro temor es que se muera, ¿no? Pero pues eso no sabemos, pero de que le va a doler, le va a doler. Y yo hasta que vi esta caricatura me di cuenta de lo que era estar colgado del miedo del dolor. Y nadie tiene por qué tener dolor. Nadie tiene por qué aguantarse el dolor. Y si no se lo podemos quitar, sí se lo podemos aliviar. Entonces, en medicina del dolor, lo que es el manejo perioperatorio es que tú empiezas a bloquear las vías del dolor desde antes, en el tras y en el posoperatorio, y entonces tus pacientes van a estar con menos dolor en el posoperatorio. Mira, no sé tú, bueno, donde tú vivas, pero o inclusive aquí en la República Mexicana, en el Seguro Social día cama cuesta 6,000 pesos sin hacer nada. Si manejásemos bien el dolor y diéramos de alta un día antes a los pacientes por el buen manejo del dolor, tú te imaginas lo que se ahorrarían los gobiernos, y no se diga lo que se ahorrarían los pacientes de sufrimiento. Pero cuando un paciente dice, oye, ya vete a caminar porque si no, no te doy de alta, pues es que me duele. Es que si ya comiste, pues es que me duele. Ya evacuaste el intestino, pues es que me duele. Y además, un paciente que le duele, le baja el sistema inmune, si está más tiempo en el hospital, no duerme. Entonces, ve todo lo que conlleva el mal manejo del dolor perioperatorio y todos los beneficios que podrían traer, pero sobre todo, obviamente, que no le demos sufrimiento al paciente, pero sería también una cosa de ahorro económico increíble. En cambio, fíjate que el dolor crónico es aquel que persiste el curso natural de la enfermedad. Y bueno, esto puede ser, también la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor dice que son semanas o meses. Yo le pondría hasta años de evolución, porque tengo pacientes con lumbalgias, que por cierto, muchos son odontólogos, así es que cuida tu postura, porque de veras tengo muchos de mis pacientes con dolores cervicales y lumbares, y es por la posición en la que tú trabajas. Entonces son años de evolución. Y como yo te decía, qué bueno que el dolor agudo, tú y yo lo hemos tenido, y tus pacientes. O sea, tú imagínate que un paciente tiene un absceso en la boca y no le duele, o sea, se puede morir, va a cerebro directo, bueno, dependiendo de dónde lo tenga. Las consecuencias de que una persona no le duela pueden ser terribles. Imagínate que alguien se infarta y no le duele, ¿no? Alguien le da una peritonitis y no siente, pues se muere. Entonces, el dolor agudo es nuestra alarma, y para eso van tus pacientes a consulta. Y si tú quitas la causa, por ejemplo, alguien tiene un absceso, le quitas el absceso; si alguien tiene una caries, le quitas la caries, dependiendo qué es lo que requiera, pues entonces tu paciente va a estar bien. Pero si tú haces un procedimiento para quitar la etiología, pues tienes que cubrirle para que no le duela. En cambio, fíjate, el dolor crónico, el profesor John Bonica fue el padre del dolor en el mundo, y él decía, fíjate bien esta definición, el dolor crónico es una fuerza maléfica, si lo decía, maléfica, que impone serios problemas al paciente de sufrimiento, a la familia, sociales, y a la sociedad económicos. ¿Por qué digo sociales? Imagínate un paciente que tenga dolor crónico, tal vez no tienes pacientes, pero tal vez conoces a alguien que tenga dolor crónico. La dinámica de la familia y desde el punto de vista social, pues se afecta. Y el dolor crónico, aquí tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, que además de medicamentos puede ser fisioterapia, bloqueos, hasta psicoterapia. El dolor agudo se quita, el dolor crónico se controla. El dolor, colega que me estás escuchando, no solo es la parte fisiopatológica, sino que el dolor es total. ¿Por qué es importante preguntar la religión en nuestro paciente? Hay pacientes que dicen, yo hice un pecado y estoy pagando con dolor.
y pues no le vas a quitar el dolor. Entonces la interpretación del dolor en la religión es muy interesante, valdría la pena que ahora que veas a tu próximo paciente, pues pregunta de qué religión tiene. El aspecto económico, claro que impacta, no es lo mismo si tú tienes que hacer, no sé, un implante y hay un paciente que sí te lo puede pagar y hay un paciente que no te lo puede pagar. Entonces, esto pues también trae estos aspectos que tienes que considerar. El aspecto psicológico, por ejemplo, si hoy, a ver, te dieron, bueno, si hoy a tu paciente que te fue o que te va a ver al ratito le dieron una súper buenísima noticia, sí, una buenísima noticia, y te va a ver, pues va a llegar muy feliz y tal vez no perciba tanto el dolor, pero si tu paciente que te va a ver al ratito, ese día le chocaron el coche, bueno, va a llegar a verte y ya le va a doler desde antes de que lo atiendas. Tómate unos segunditos para ver en qué estado psicológico está tu paciente al momento de llegar. Mira, de por sí, este aspecto psicológico en cuanto al dolor en odontología tiene que ver también con las experiencias previas dolorosas. Yo siempre les digo que yo tuve muy mala experiencia cuando era niña con los odontólogos, entonces nada más de oír la fresa a mí ya me dolía, fíjate, sin que me hicieran nada. Bueno, pero ya, obviamente ya lo superé, ya es otro manejo, pero pues, antes era una cosa brutal, ¿no? De cómo se trataba a los pacientes. Y vámonos con el aspecto social. Un paciente que tiene dolor no quiere socializar. Y mira qué interesante, porque si tú me estás oyendo, no nada más de México, y no nada más en México, sino en América Latina, el aspecto cultural. Muchas veces permitimos que las niñas lloren y que los niños se aguanten, y pues esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, pues aquí están tus pacientes, y esta tablita es súper importante porque si no sabes de dónde viene el dolor, pues entonces no vas a poder saber de dónde viene y qué tratamiento le vas a dar. Entonces, si tu paciente tiene dolor de tipo somático, es que tenga dolor musculoesquelético. Aquí le vas a dar AINES, opioide débil o potente, e infiltraciones. Desde el punto de vista visceral, entonces aquí hay lo que es espasmo y aquí les va muy bien con anticolinérgicos, AINES, opioides y bloqueos. Y fíjate bien aquí, si tu paciente tiene dolor de tipo neuropático, es donde dice me quema, me arde, toque eléctrico. Entonces, en ese sentido, tú acuérdate que le vas a dar antidepresivos, bueno, todo lo que son los adyuvantes. Para dolor neuropático no sirve lo que son los AINES. Y si tienes un dolor de tipo mixto, pues entonces lo vas a poder dar. Y mira qué interesante aquí, tenemos que medir el dolor. ¿Por qué le tenemos que medir el dolor? El dolor lo tenemos que medir para dos cosas. Una, para saber si estás haciendo bien tu trabajo, porque si tu paciente tiene dolor severo y te va a ver, más bien te va a ver y al otro día tiene dolor severo, pues es que algo estás haciendo mal. Tienes que evaluar para ver que tu paciente siempre esté evolucionando de la mejor manera. Y también tienes que medir el dolor porque tienes que saber qué medicamento le vas a dar, ya sea dependiendo si es leve, moderado o severo. Hay muchas escalas para medir el dolor. Tú puedes elegir la que tú quieras. Aquí solo hay unos ejemplos, entonces lo puedes hacer. Ahora, todo lo que yo te he dicho, todo, es para que tú apliques esta escalera analgésica de la OMS. Entonces, que tiene 3 peldaños, o sea, 3 escalones. ¿Para qué sirven los peldaños? Para subir y para bajar. Entonces, si tu paciente tiene dolor leve, le vas a dar un AINE. Y si tiene dolor de tipo neuropático, le vas a dar un adyuvante. ¿A ti te van a ver porque tienen dolor leve? Por supuesto que no. Si un paciente tiene dolor leve, se va a automedicar o le va a la comadre le va a recetar o va a tomarse lo que dice la televisión. Entonces, aquí
pues la verdad es que no te van a ir a ver. Pero si tu paciente tiene dolor moderado o severo, claro que sí. Entonces, si tu paciente tiene dolor moderado, le vas a dar un opioide débil, como ya habíamos visto, tramadol, codeína, con un ANE y adyuvante si se requiere. Y si tu paciente tiene dolor severo, por eso lo tienes que medir, le vas a dar un opioide potente, quitas el opioide débil, el AINE y el adyuvante. Fíjate bien, esta escalera se sube si es un dolor crónico, y si es un dolor severo va en ascenso, de arriba para abajo. Muy bien, pero tu paciente no nada más va a tener dolor. Tu paciente tal vez sea hipertenso, diabético, con hipercolesterolemia. Entonces, a la hora de prescribir tienes que tienes que ser muy juicioso para respetar todo lo que es el metabolismo a nivel hepático, renal, de todos los otros medicamentos que está tomando. Muy bien, entonces, ¿por qué no se trata bien el dolor? Pues porque no sean los no sean analgésicos, sean los analgésicos que no son los adecuados, porque no se evalúa bien por los efectos secundarios, porque se da el medicamento solo cuando le duele al paciente, porque se subutilizan todas estas combinaciones de AINES con opioides, y como yo ya te decía, por esto de la opofobia, que es un común denominador no nada más en México, sino en América Latina. Y bueno, pues tú ya puedes ser el mejor de todos los odontólogos algólogos, pero tienes que hacer tú muy bien tu receta. Por ejemplo, si tú te estás viendo varios pacientes de la misma familia, pues entonces ponle el nombre, tienes que poner la fecha. Si es un niño, pues cuántos kilos pesa para que le calcules. Y siempre tienes que poner cómo se debe tomar la medicina. La otra vez vino a verme una paciente y otro médico le puso tomar 3 al día, un analgésico. Y la paciente se tomó 3 al día, juntitas. Entonces tú tienes que ponerle cada 8 horas, cada 12 horas. Eso es muy importante. ¿Y por cuánto tiempo? Continuo, por una semana. Porque tú puedes ya hacer el diagnóstico y tener el tratamiento, pero si la receta no está bien hecha, pues el paciente no lo va a cumplir. Y de por sí, sabes de tus recetas perfectas. ¿Cuántos pacientes, por lo pronto esta es una estadística en este país, no sé en otros países, de tus recetas perfectas, sabes cuántas personas de tus pacientes lo llevan al 100% tu receta? Solo el 20%. Entonces vamos a hacer la receta bien. Y algo que nosotros en medicina del dolor siempre decimos es que no hay que quitar un dolor y provocar otro. Obviamente si es un dolor súper agudo, que tiene que ser muy rápido porque la vía parenteral es rapidísima, solo en esos casos le puedes poner la vía parenteral, pero siempre valora la vía de administración, y si la vía de administración oral está bien, pues extraordinaria. ¿Por qué tenemos que dar el medicamento con horario? Para prevenir que el dolor recurra. Siempre tienes que ver cómo es la vía de administración. Tienes que ir ajustando las dosis de acuerdo a la respuesta de cada paciente, y siempre trata de mantener los horarios, los intervalos similares. Y el PRN solo como rescate. Mira, te voy a explicar. Aquí, esta gráfica es cuando el paciente es PRN por razón necesaria. Entonces aquí el paciente tiene mucho dolor, le ponen mucho analgésico, tiene efectos secundarios y otra vez picos y valles. En cambio, si tú ya sabes que tu paciente va a tener dolor un día o toda la vida, entonces lo vas a dar con horario y tu paciente no va a tener dolor y no va a tener efectos secundarios indeseables. Por ejemplo, si tú le mandas un medicamento cada 12 horas y a las 5 horas tiene dolor, entonces en ese momento sí le puedes dar el medicamento con horario. Muy bien. Sea cual sea tu elección de analgésicos que le vayas a dar, ya sea AINES, opioides o adyuvantes, pero como tú los que más vas a prescribir y prescribes son los AINES, tienes que tener mucha precaución en darle a tus pacientes que tengan hipertensión.
porque el ibuprofeno, por ejemplo, sube la presión arterial. Además, tienes que checar si tu paciente que está hipertenso, cómo está su función renal, porque si tu paciente tiene compromiso renal, pues no le puedes dar ningún AINE. En los diabéticos también tienes que tomar en cuenta cómo está, porque ellos también terminan en insuficiencia renal, muchos de ellos, y tampoco puedes darle un AINE. Si vas a ver un paciente que tiene enfermedad acidopéptica, pues le puedes dar nada más algo para protegerlo si es por un periodo cortito. Y mucho cuidado, si tu paciente tiene insuficiencia hepática, tú no le puedes dar el paracetamol. Y de los adultos mayores, pues ya trátalos como niños en el sentido de kilogramos de peso y tienes que tener mucha consideración con ellos, sobre todo con los efectos secundarios indeseables. Como lo que tú más prescribes y vas a prescribir, porque es lo que ves en tu consulta día a día, que es dolor e inflamación, hay un AINE ideal para tus pacientes. En medicina del dolor nosotros decimos siempre que sea eficaz, obviamente porque pues, si no es eficaz, ¿para qué lo das? Que sea seguro, que sea de efecto rápido y sostenido. Tu paciente siempre te dice, oye, quítame el dolor, pero rápido. ¿Pero qué crees? Que sea sostenido, que me dure. Y que sea de preferencia de una sola toma al día, porque si se lo toman una vez al día, entonces va a haber más apego al tratamiento y recuerda todo lo demás que tu paciente toma. Y otra de las limitantes a veces en el manejo del dolor es el costo del medicamento. Entonces, aquí en México nosotros tenemos este AINE ideal, que te invito a que lo pruebes, es la única manera, pero yo estoy enamorada de este producto porque la verdad es que a mis pacientes les ha ido extraordinariamente bien, no de odontología, pero últimamente no sabes cómo he visto pacientes con gota, por ejemplo, con esto de la pandemia que se encierran y luego empiezan a tomar mucho, comen mucha carne, mariscos, y entonces ha sido sorpresivo todo lo que yo he visto de dolor en la pandemia y una de esas es gota. Y este AINE que te estoy platicando se llama ketoprofeno, que tiene una modalidad que nadie la tiene, que tiene una parte que se libera en 15 minutos y otra parte que se libera en 24 horas. Y entonces tu paciente va a tener efecto rápido y sostenido de una sola toma al día. Y pues yo te invito a que lo pruebes, es un ketoprofeno de 150 miligramos, extraordinario, y de veras yo te invito a que lo uses con tu paciente si lo que estás buscando es el alivio del dolor y la inflamación. Ya que tengas a tu paciente, ya tienes esta información que es la información básica, entonces primero, si es posible, ahorita aunque de la pandemia ya los pacientes ya están saliendo, pero siempre trata de ver a tu paciente una vez, porque es muy importante que evalúes a tu paciente y después ya puedes hacer lo demás como tú, el seguimiento como tú quieras. Entonces, tu paciente está allí contigo, entonces evalúa, tiene dolor somático, visceral, neuropático mixto, dependiendo del tipo de dolor, entonces ya vas a saber qué darle. Y dependiendo de la intensidad, si es leve, moderado o severo, pues entonces ya vas a decidir qué dar. Acuérdate de la escalera analgésica de la OMS. Y no hay una dosis óptima ni máxima. Acuérdate que cada paciente es diferente y lo tienes que estar evaluando. Entonces, es muy, muy importante que la elección del AINE que tú hayas elegido sea rigurosa. Te tienes que basar en su calidad, en su seguridad, en su eficacia. Cada paciente es diferente y por favor utiliza la dosis eficaz más baja posible durante el menor tiempo posible para el control del dolor según el objetivo terapéutico que tú le hayas establecido a cada uno de tus pacientes y vigila los efectos secundarios indeseados. Y ya para terminar, este es el decálogo del dolor, que me gusta mucho, en donde te digo que el dolor se tiene que tratar, no se mira, se observa, no se ignora, se atiende, no se recrimina, se minimiza y se afronta, no se sufre, se previene y no se silencia, se comunica. Entonces yo espero que después de
haber tenido esta charla, al rato que veas a tu paciente, entonces consideres qué es lo mejor para él. Y pues aquí está mi correo electrónico que yo siempre contesto, no están aquí mis otras redes sociales, pero te las voy a compartir. Todo es Sara Vistre, mi página web, LinkedIn, Facebook, canal de YouTube, ya tengo Instagram que es DRA Sara Vistre, que es doctora Sara Vistre, y tengo mis libros de dolor que en otras ocasiones me preguntaban dónde comprarlos, pues ¿qué crees? Que ya hice mi tarea y le pregunté a la editorial Alfil. Entonces, para conseguir mi último libro de texto, que es Actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos, es alfil@editalfil.com y ahí te lo pueden mandar. Y yo con esto termino. Gracias. Buenísimo, pues muchísimas gracias y bueno, ahí están los datos para que contacten a la doctora, ahí estamos también poniendo en los chats los links de la doctora y bueno, pues también del laboratorio Sanofi para que ahí bueno, pues estén siempre al pendiente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que mandan saludos, a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Tenemos a gente conectados en Guatemala, en Ciudad de México, en Tepic, Nayarit, en Bolivia. Recuerden que hay muchas capacitaciones para ustedes. Ahí está también en sus pantallas. Ahorita vamos a poner nuevamente el link de Sanofi México y ahí pueden ver toda la información actualizada. Ahí está en sus pantallas. Ahí vienen más charlas, las siguientes y todo. Saludos también desde Acámbaros. Excelente plática desde El Salvador. Muy bien, excelente. Vamos con las preguntas. Nos dicen, pacientes con problemas hepáticos, ¿qué tipo de analgésicos recomienda? Pues puedes dar los AINES, como les había dicho, sin ningún problema. Si un paciente tiene problema hepático, más bien tienes que tener mucho cuidado con el paracetamol. De los demás, básicamente los puedes dar todo, pero si tiene... Y claro, lo tienes que vigilar con todos los demás, porque acuérdate del metabolismo, todo pasa por el hígado. Pero lo que más es el paracetamol, tienes que tener ahí mucho cuidado a la hora de que lo des. Excelente, gracias. ¿Se puede usar un antileucotreno con Montelukast? Sí, claro. El Montelukast es para los pacientes que tienen asma. Esto y EPOC. Sí se puede utilizar sin ningún problema. Gracias. En dolor crónico como un cáncer, ¿qué se sugiere para el dolor que no sea morfina por efectos colaterales? Mira, como ya te decía, dependiendo, el dolor por cáncer, su origen puede ser el propio tumor. Entonces es dolor de tipo somático, puede ser invasión a los tejidos adyacentes, puede ser por metástasis, puede ser por escalas de decúbito, inclusive puede ser por la radio y la quimioterapia y todos estos procedimientos invasivos. Entonces, primero tienes que saber el origen otra vez del dolor. Que no les dé miedo a la morfina, pues sí tiene efectos secundarios como todos los opioides, pero si se sabe manejar bien, está perfecto. Entonces, si el paciente con cáncer tiene dolor moderado, pues entonces hay que darle un opioide como pues el tramadol, codeína. Si tiene severo, pues la morfina, pero están el tapentadol, el oxicodona, que son opioides potentes. Entonces, si no quieren dar la morfina, pues tenemos la opción de todos los demás opioides que ya tenemos en parches, o sea, ya tenemos también una gama de vías de administración diferentes. Entonces, de que hay opciones, hay opciones. Si no quieren usar morfina, utilizan otros opioides potentes que se pueden controlar muy bien los efectos secundarios. Buenísimo, muchas gracias. Saludos a Cámara, Guanajuato, a Madrid, a El Salvador, Argentina, que justamente nos preguntan si el laboratorio Sanofi está en Argentina. Y no sé. La verdad desconozco también, pero bueno, ahí si gustas escribir, doctora, sí. Y en Sanofi-México ahí está el link, igual ya lo pusimos en el chat, y bueno, pues de alguna manera pueden encontrar el contacto para
las cuestiones que, bueno, pues ya hemos No sé. presentado en sus pantallas. Ok. Saludos también a Michoacán y también nos dicen que fibrinolítico recomienda para cuando hay un absceso dental. Pues mira, yo no, ese no es mi área, pero pues a mí me gustó uno que se llama Dansen, que la verdad que ese nombre comercial no me sé cuál es la sal, pero yo no soy odontóloga, entonces no uso mucho esto, pero fibrinolíticos que se usan para otro tipo de cirugías, sí puede servir este, pero la verdad es que no es mi área y pues eso es lo que yo te recomendaría. Buenísimo. Okay. Buenas tardes, excelente plática. ¿Podría funcionar la analgesia flexible en pacientes pediátricos o es solamente para adultos? No, no, la analgesia multimodal es para todos, o sea, para todos. Mira, ya hay de hecho presentaciones pediátricas que traen combinaciones fijas de un AINE con un paracetamol, pero muchas. Entonces, por supuesto, bueno, me imagino que lo dijiste esto de analgesia flexible, es analgesia multimodal. Por supuesto que va. En los niños, pues antidepresivos y anticonvulsivantes, la verdad es que no les damos. Yo no veo muchos niños, pero a los niños también les da cáncer, a los niños también los operan. Entonces, a los niños también se les puede dar opioides sin problema. Pero sí, digamos que lo más día a día en pediatría, puedes combinar el AINE de tu elección con el paracetamol sin problema y dependiendo del caso, no sé qué tenga el niño, pero también se pueden utilizar sobre todo los opioides a dosis chiquitas si se puede. Gracias. ¿El ketoprofeno se recomienda combinarlo con algún otro fármaco o no es necesario? Pues depende, mira, si te alcanza esta dosis de ketoprofeno, que te digo que es de 150 miligramos y es 24 horas, que es maravillosa, pero digamos que si llegaste el caso que le llega a dar dolor antes de 24 horas, lo puedes rescatar con paracetamol. Ahora, este ketoprofeno, si quieres para dolor moderado o severo, pues le puedes combinar con el opioide y perfecto. Ahora, si tu paciente tiene solo dolor somático, en donde tú vas a utilizar los AINE, y tiene dolor combinado con dolor neuropático, por ejemplo, pues puedes combinar el ketoprofeno sin ningún problema con el adyuvante. Entonces aquí tienes que ver el origen del dolor de tu paciente para saber cómo son estas combinaciones, pero claro, otra vez acuérdate, es que si se acuerdan y si tú te acuerdas de esta definición, no te equivocas. Analgesia multimodal es la combinación de varios fármacos, de grupos farmacológicos diferentes con diferente mecanismo de acción a dosis baja para que dé analgesia y no tengas efectos secundarios indeseables. Nada más ve qué tipo de dolor tiene tu paciente, si es somático, visceral, neuropático mixto, para saber qué le vas a dar de medicamento. Pero sí se puede combinar el ketoprofeno con todo lo que te dije. Gracias. Pacientes con problemas como gastritis y colitis, ¿cuáles son los AINES que mejor toleran? Es que si tiene gastritis, pues ninguno. La verdad. La verdad, hijo, si tiene colitis no va relacionado. Colitis no, si tiene colitis, dale un probiótico. Pero si ya tiene enfermedad acidopéptica y le tienes que dar el AINE, todos le van a causar daño. Todos. Los que menos y que nadie me ha preguntado son los inhibidores selectivos de la COX-2, porque estos como son más selectivos dan menos daño gástrico. Esa es la verdad. Entonces, si se lo vas a dar por periodos cortitos, pues dale algo que le proteja la mucosa gástrica. Pero si un paciente ya tiene gastritis y le vas a dar el AINE que tú quieras, inclusive a veces hasta los COX-2, que son los que menos dan daño gástrico. Entonces, si tiene eso, pues yo te recomiendo que le des un inhibidor selectivo de la COX-2, en ese caso. Gracias. Saludos desde Perú. Si un paciente sufre de hemorragia, ¿qué medicamento se puede utilizar? ¿Hemorragia, pero de qué? Más bien, si tiene hemorragia, jamás des un AINE, pero no sé el origen de la hemorragia, por ejemplo. O sea, si me pueden ampliar esa pregunta, con mucho gusto. Y de mientras que viene la otra pregunta, les vuelvo a repetir para comprar mi libro. Sí me están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, existe este libro que es mi último libro de texto.
que es actualidades en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Entonces ya me puse a investigar cómo lo van a conseguir donde estés en el mundo, porque ya me puse a investigar. Entonces es alfil@editafil.com. Es de Alfil, del editorial Alfil, y luego edit, como editorial alfil.com. Y ahí pueden pedir el libro, porque desde la otra plática que he estado dando, me dicen, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? Pues ya investigué y entonces ahí se los mando. Ahora sí, la pregunta. Gracias. En pacientes diabéticos, ¿qué medicamento analgésico? Me quedó esa duda, dicen. Mira, si tu paciente es diabético controlado y no tiene insuficiencia renal, le puedes dar el AINE que quieras, pero si tu paciente ya tiene insuficiencia renal, no le des el AINE. Ahora, los pacientes diabéticos tienen neuropatía diabética dolorosa. Si tu paciente tiene neuropatía diabética dolorosa, que es un tipo de dolor neuropático, acuérdate que para dolor neuropático no sirven los AINES. Ahí le vas a dar ya sea antidepresivos solitos o combinados con el anticonvulsivante, y si puedes darle un opioide como tramadol a dosis chiquita, está perfecto. Muchísimas gracias. Para pacientes con problemas hepáticos, ¿se puede sugerir Dolnix sublingual? Aceradolac. ¿O qué es? ¿O qué es la medicina, el medicamento? Dolnix sublingual. Pues Dolnix, pues no sé, me imagino, porque sublinguales solo hay que el ketorolaco. ¿Y es para pacientes qué? ¿Diabéticos? Con problemas hepáticos. Sí, sí se puede. Sí se puede. Gracias. Para los pacientes con gota, ¿qué tan eficaz es el ketoprofeno y cuál es la posología? Pues ya les dije, yo no saben todo esto. Llevo 2 meses recetando el que se llama Biprofenil en México, que es una maravilla, que es ketoprofeno 150 miligramos, una cada 24 horas. Obviamente, no sé quién me hizo la pregunta, pero si vas a ver a un paciente que tenga gota y le des este Biprofenil, pues solito no se le va a quitar, escucha. Le tienes que decir a tu paciente, porque esto no es magia, ¿eh? O sea, siempre piensa, ¿por qué mi paciente tiene gota? ¿Por qué tiene dolor por gota? Porque toma alcohol, pues que no tome alcohol. Come carnes rojas, que no coma carnes rojas. Enlatados, mariscos, todo eso se lo tienes que quitar, porque la medicina puede ser grandiosa, pero si el origen sigue siendo el mismo, pues ¿qué crees? Que tu paciente va a seguir con dolor. Todavía no acabo. Hay algo que no les he dicho, que va con tus pacientes con gota, y para todos tus pacientes. A veces no necesitamos, o sea, tenemos que tener un sentido común. Hielo. A mis pacientes ahorita que están con gotosos, que la mayoría son hombres ejecutivos, que no se aguantan de estar en su casa, aunque está la pandemia, se van a trabajar. Ponles hielo, el Biprofenil, que es una maravilla, la dieta, y obviamente si es un ataque agudo, le vas a dar colchicina. Y si no se regula su ácido úrico, bueno, más bien, este es el ataque agudo. Y ya después, para controlar el ácido úrico, pues le vas a dar el Silocrin, que es para controlarlo. Y regresando, eso es para lo de la gota, pero punto de aparte, siempre manejo frío-calor, es otro adyuvante, porque no es un analgésico como tal, pero te ayuda a aliviar el dolor. Entonces, considera eso en tu práctica, también usar estos medios físicos. Y al doctor, colega que me preguntaste de la gota, espero que te haya contestado, pero hay que educar al paciente porque la gota es difícil de controlar. Gracias. En pediatría se utiliza mucho paracetamol. ¿Qué otro AINE recomienda? Pues es que para niños hay naproxeno, hay también el ketoprofeno, ibuprofeno, hay otros AINE que tú puedes utilizar sin ningún problema. Gracias. Además del paracetamol. Entonces también, como te decía, con lo del paracetamol puedes combinar el paracetamol con el AINE para no darle al niño ni tanto paracetamol ni tanto, no sé, AINE, el que tú quieras. Se lo puedes combinar y sin ningún problema. Gracias. ¿A qué se debe que al recetar anticonvulsivos para una neuralgia, la inflamación en tobillos, a qué se debe? Dice, y por tanto molestia al caminar.
Yo, la verdad, en mi experiencia clínica no he tenido edema distal, que así se llama, con los anticonvulsivantes. Entonces, la verdad, no, yo no he tenido ese efecto secundario. A veces con los opioides, pero no con los anticonvulsivantes. Si no, bájale la dosis, que sea dosis respuesta. Gracias. En caso de embarazadas, ¿cuáles son los fármacos recomendados para el dolor? Ninguno, solo paracetamol, ninguno. A las embarazadas, y menos si es en el primer trimestre del embarazo, olvídalo. O sea, cuando está la organogénesis, pues hay frío, calor, masajito, cremitas y eso, pero solo paracetamol, no puedes dar AINE, no puedes dar nada. Y la verdad es que no justifica utilizar ningún otro analgésico. Entonces, paracetamol es como que lo más, hay que cuidar mucho a las embarazadas porque traen en su pancita a otra, pues una criaturita que viene creciendo. Paracetamol, nada más. Gracias. Si un niño es alérgico a AINES, ¿qué otro medicamento se le puede mandar? Saludos. Paracetamol, porque ¿qué crees? Que sí hay pacientes que son alérgicos a todos los AINE, a todos. Entonces le das paracetamol y pues ya, es lo que le das, frío, calor, se acabó. Es más, bueno, en tu área, es que en tu área, si un niñito, pues la anestesia, es que tú tienes un área grandiosa en odontología, si un paciente tiene mucho dolor, se le pones la anestesia y ya con eso, pero si es ambulatorio, paracetamol para los niños o para los adultos, cualquier persona que sea alérgico a los AINE. Gracias. ¿Podemos repetir dónde conseguir el libro? Dicen. Ay, sí, porque ayer me puse a investigar, porque aunque no me lo crean, no lo sé, pero ya investigué, porque me escriben no nada más de la Ciudad de México, de otras partes de la República Mexicana, que como sabes, este país es muy grandote, y también de otros países. A ver, es un correo electrónico, alfil, @editalfil.com. ¿Ok? Alfil, que así se llama, mira, que así se llama la editorial se llama Alfil. ¿Ok? Entonces, alfil, @edit, de editorial alfil.com, y pues escriben ahí y ahí se los mandan hasta China si quieren. Igual si quieren, con gusto, mándenos un inbox, escríbanos y con todo gusto ahorita ponemos nuestros datos también para que nos sigan y que con todo gusto les daremos el seguimiento. ¿Por qué no es bueno? El otro libro, es de trillas, que sí, no sé si se consigue, creo que en Guatemala sí hay trillas. Aquí en México, si lo encargas en alguna librería, te consiguen porque es de editorial Trillas. Entonces, dolor y cuidados paliativos, diagnóstico y tratamiento. Los dos libros, colegas, viene capítulos de dolor en odontología. Viene todo lo que te dije ahorita y bien, todo, aquí viene. Pero sobre todo vienen los temas de odontología. Ahora sí ya, perdón. Bueno, no se preocupe. ¿Por qué no es bueno recetar nimesulida y ya casi no está en el mercado? Porque había ahí problemas de efectos secundarios, entonces cuando se hacen estudios y la FDA o la COFEPRIS, que es el México, ve que puede haber un problema, pues entonces lo sacan. Entonces, sí, mira, si no hubiera más que nimesulida, entonces pues úsalo, pero sabes que tienes tantas opciones que pues para qué te arriesgas tú y tu paciente y tú, ¿no? Entonces pues receta otra cosa. Gracias. Después de una cirugía compleja y después de realizar todo el protocolo en casos de hemorragia, ¿qué medicamento se puede utilizar? Ejemplo, el ácido tranexámico. No sé, no lo conozco. ¿Ese qué es? No sé. Lo único que sí te puedo decir, no sé qué es, pero lo único que sí les puedo decir es que los AINE en general no causan sangrado, es como el mito, ¿no? Entonces, ni siquiera afectan la cicatrización, solo el ácido acetil salicílico. Entonces, no te dé miedo porque no sabes qué pleitos yo tengo con colegas de otras especialidades, de que a veces receta una cosa y lo quitan, receta una cosa y la quitan. Tú puedes dar el AINE, el opioide, no te va a causar sangrado. Por esto que me dices, la verdad, no sé qué es, entonces no te puedo contestar. Gracias. ¿Qué tipo de AINES se pueden medicar a una persona que toma corticosteroide? Todos.
los que quieras. No tienen, o sea, tienen sinergia, no hay interacción medicamentosa. Entonces, el que tú quieras. Solo que, o sea, puedes combinar con AINE, punto y aparte, sí. Si tu paciente es diabético, cuidado con los glucocorticoides, porque los glucocorticoides aumentan la glicemia. Entonces, pues ahí tienes que tener cuidado con tu paciente diabético. Pero los puedes combinar sin problema. Otra vez, analgesia multimodal. Combinación de fármacos diferentes, mecanismos de acción diferente. Entonces, los puedes combinar sin problema. ¿Es recomendable después de una cirugía recetar betametasona como coadyuvante? Pues si quieres, eso es, otra vez son glucocorticoides, eso ya va a depender de tu experiencia clínica. La verdad es que en medicina del dolor casi no utilizamos glucocorticoides porque manejamos, o sea, es como raro que lo usemos, o sea, para infiltraciones, haz de cuenta, bloqueos, infiltraciones, pero la vía oral casi no la utilizamos porque si utilizamos bien todos los demás analgésicos, nos va a ir excelente. Entonces, pero si en tu experiencia lo necesitas, acuérdate que traten de menos a más. Da el AINE que requieres. Da, si necesitas un opioide si requieres. Y si no te alcanza, entonces pues ya dale la betametasona. Esto es la experiencia de cada uno. Te pregunto, ¿te resulta bien? ¿Tu paciente está bien? Pues entonces sigue tu protocolo. Nosotros en lo particular, es muy raro que yo la utilice. Lo utilizo en casos agudos, pero de otras cosas, pero no, para dolor a veces, pero no es digamos, lo cotidiano. Muchas gracias. ¿En pacientes con daño renal qué analgésico se puede recetar? Ningún AINE, ningún AINE. Insuficiencia renal, ningún AINE, ahí puedes dar paracetamol, entonces puedes dar opioides, calor frío, betametasona, pero insuficiencia renal no puedes dar ni un AINE, ninguno. Así es que, por favor, ten cuidado, pero para paracetamol sí puedes. Y todos los demás analgésicos, dependiendo, también puedes. Excelente, muchas gracias a todos los que preguntan, también a las que preguntan por el libro. Si quieren, contáctenos y con todo gusto les damos ya más información. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí están en sus pantallas, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y también recuerden seguirnos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos. Y bueno, pues ahí estaremos interactuando. Ahí ya también lo pusimos, ya el equipo también bien atento, tomando nota, ya también hicieron favor de ponerlo, muchas gracias. Y bueno, pues no sé si quisiera ir cerrando con algo, doctora, para despedirnos. Ay, pues estoy feliz de estar con ustedes. Creo que tengo otra plática en octubre. Entonces, yo muy feliz. Escríbanme, de veras. Bueno, si tú que me estás escuchando, ya me has escuchado antes y me has escrito en alguna de mis redes sociales, o correo electrónico, o Instagram, siempre contesto. Entonces, si tienes alguna duda de algo, pues tú pregúntame. Y yo espero de todo corazón que esta plática te ayude para el buen manejo del dolor de tus pacientes, porque si tus pacientes están bien, tú vas a estar mejor. Entonces me despido y hasta la próxima, estés donde estés. Muchas gracias. Excelente, buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a hacer entrega del reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga a la doctora Sara Bistre-Cohen por su valiosa participación en esta sesión online. ¿Cómo elegir el analgésico adecuado para tu paciente? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas las ciudades, a todos los países que nos escriben, nos da muchísimo gusto leerlos. Compartan esta charla, compartan con los colegas, muchísimas gracias. Contacten a Sanofi y bueno, pues si tienen algún dato que ir revisando, bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.